¿Sabías que Galáctica casi nunca fue una serie semanal? Prepárate para descubrir los secretos más increíbles. Un piloto pensado como película de lujo, Cylons que casi eran alienígenas, un Baltar que debía morir, y juguetes que cambiaron la seguridad infantil. Con universos ocultos, jerarquías militares y curiosidades detrás de cámaras, estos 24 episodios dejaron un legado que sigue fascinando generaciones. Número 15. Pocos saben que Glenn A. Larson nunca pensó que Galáctica se convirtiera en una serie semanal. Su visión original era mucho más ambiciosa. Quería hacer películas para televisión con un presupuesto que parecía de cine. La idea era producir algo grande, épico, que tuviera la magnitud y el cuidado de una superproducción cinematográfica. De hecho, el piloto, titulado Saga de un Mundo Estelar, se estrenó primero en cines de Canadá y varios países europeos antes de llegar a la televisión estadounidense. Era una experiencia casi de blockbuster, con efectos especiales elaborados, naves deslumbrantes y un elenco dispuesto a darlo todo frente a cámaras y maquetas. Cuando ABC vio el piloto, la reacción fue inesperada. El éxito fue inmediato. Los números de audiencia explotaron y lo que había sido planeado como un proyecto de lujo cinematográfico tuvo que adaptarse de la noche a la mañana. Lo que era una sola película se convirtió en una serie semanal, y eso representaba un desafío monumental. La producción no estaba preparada para un ritmo tan intenso. Los guiones se escribían a contrarreloj, los efectos especiales a veces parecían improvisados, y todo se convertía en una carrera constante para cumplir con los plazos de emisión. Sin embargo, el público no se quejó, devoraba cada episodio con entusiasmo, fascinados por la aventura, los héroes y, por supuesto, los villanos de la serie. ¿Y el presupuesto? El piloto costó más de $8 millones de finales de los años 70, una cantidad astronómica para la época. Si lo llevamos a términos actuales, sería más de $40 millones. Para Larson y su equipo, cada escena, cada explosión y cada secuencia espacial era una apuesta enorme. Un riesgo creativo que contra todo pronóstico valió la pena y marcó el inicio de un fenómeno de la ciencia ficción televisiva. Número 14. Y como si todo esto no fuera suficiente, el piloto tuvo un giro inesperado gracias a la vida real. Imagínate la escena. Estás en tu sofá, palomitas en mano, listo para ver a Galáctica esquivar misiles y a los Cylons atacando a toda velocidad, cuando de repente, corte en pantalla. La cadena interrumpe el episodio para anunciar los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Algunos pensaron que era parte de la trama, que los guionistas habían añadido un giro histórico inesperado, mientras que otros se enfadaron pensando que habían perdido la mitad del episodio. La interrupción fue tan impactante que ABC tuvo que repetir el piloto completo para que nadie se perdiera nada de la historia. Este evento convirtió a ese primer episodio en algo más que el inicio de una serie de ciencia ficción. Se convirtió en un pequeño capítulo de la historia real, un momento en que la televisión y la política mundial se cruzaron de manera inesperada. Curiosamente, esta interrupción no fue universal. En otros países, el piloto se proyectó como película en cines, tal y como Larson había planeado originalmente. Dependiendo de dónde vivieras, tu primera experiencia con Galáctica podía ser una épica espacial cinematográfica o un estreno televisivo lleno de emoción y sorpresas. En cualquier caso, estos detalles muestran cómo la serie, desde su origen, mezclaba ambición, improvisación y un poco de caos inesperado, lo que le dio un carácter único que los fans todavía celebran décadas después. Número 13. Cuando Galáctica apareció en pantalla, el universo de George Lucas no pudo evitar ponerse en alerta. En Lucasfilm, muchos pensaron, esto se parece demasiado a lo nuestro. Los robots tenían movimientos muy similares, los efectos especiales recordaban a los de Star Wars.
e incluso la icónica apertura con texto parecía sacada de la misma galaxia. La coincidencia era tan evidente que se habló de una posible demanda por presunto plagio, involucrando más de 30 ideas, desde los robots hasta la noción de un imperio malvado que dominaba la galaxia. Sin embargo, la disputa nunca llegó a juicio, y quedó como un rumor que alimentó la curiosidad de los fans. Lo cierto es que ambas franquicias surgieron en medio de la fiebre espacial de finales de los años 70 y principios de los 80, una época en la que todos querían surcar la galaxia, crear héroes y explorar mundos desconocidos, cada uno a su manera, con naves, aventuras y villanos memorables. Número 12. Si alguna vez te preguntaste por qué Galáctica tenía esa sensación de historia épica y casi mística, la respuesta está en Glenn A. Larson. Él era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y su fe se colaba en la narrativa de manera sutil pero constante. La serie habla de la 13ª tribu perdida, un concepto que remite a profecías antiguas, y del Consejo de los 12, una estructura de liderazgo que refleja la jerarquía religiosa de su iglesia. Todo esto podía pasar desapercibido para el espectador casual, pero para quienes conocían la historia de Larson era un guiño evidente. Había filosofía, espiritualidad y ética entre los combates y persecuciones espaciales. Lo fascinante es que esta influencia no se quedaba en palabras o nombres. Aparecía en la forma en que se tomaban decisiones, en la estrategia de los personajes, en los dilemas morales que enfrentaban los héroes y hasta en la forma de enfrentar a los enemigos. La lucha contra los Cylons no era solo una pelea física, tenía capas de significado, un trasfondo sobre la fe, la obediencia y la responsabilidad. Ese matiz hacía que la serie no fuera simplemente una historia de robots y naves espaciales, sino un relato con cierta profundidad ética. Un detalle que muchos fans agradecieron, aunque no siempre supieran por qué. Número 11. Si pensabas que un minuto siempre duraba 60 segundos y un año tenía 365 días, olvídalo cuando entras al mundo de Galáctica. Larson inventó un sistema propio. Existían Yarn, como un año, Centen, como un minuto, y Micron, como un segundo. Para cualquiera que viera la serie por primera vez, escuchar que una batalla duraba 15 micrones era un golpe directo al cerebro. Tenías que detenerte un momento, imaginar que el tiempo no funcionaba como en la Tierra y aceptar que estabas en un universo completamente diferente. Este detalle no solo era un juego de palabras o una curiosidad, ayudaba a construir un mundo totalmente alienígena. Cada planificación de batalla, cada estrategia de los pilotos y cada secuencia de persecución adquiría un peso diferente porque el tiempo se percibía distinto. Algunos fans olvidan este detalle, pero para quienes lo notaron, le daba a la serie un sello único. No era solo ciencia ficción, era un universo con reglas propias, donde incluso el tiempo podía traicionarte o salvarte dependiendo del momento. Número 10. Y ahora llegamos a un dato oscuro y menos divertido. Mattel, que vio el éxito de la serie, lanzó figuras de acción y naves, incluyendo el icónico Viper colonial, con misiles de plástico que realmente se podían disparar. Parecía todo un juego genial, hasta que ocurrió la tragedia. Un niño murió al tragarse uno de esos proyectiles y otro resultó gravemente herido. El escándalo fue enorme. Mattel tuvo que retirar los juguetes del mercado y rediseñar los proyectiles para que fueran seguros. Este episodio cambió para siempre los estándares de seguridad en los juguetes y dejó una lección clara. Incluso la fantasía más brillante, la diversión más intensa, puede tener consecuencias reales si no se toman precauciones. Para los fans, este incidente quedó como un recordatorio sombrío de que el universo de Galáctica no solo estaba lleno de aventuras y héroes, sino que también tocaba el mundo real de formas inesperadas. Número 9.
Patrick Macnee era como un truco de magia dentro de la serie. Además de poner la voz en la introducción que escuchábamos al comienzo de cada episodio, interpretaba dos roles que dejaban a cualquiera mirando dos veces. Por un lado estaba el líder Cylon, el temido Imperious Leader, que manejaba todo desde las sombras. Por otro, aparecía en pantalla como el siniestro Count Iblis, un villano de carne y hueso que podía aparecer en cualquier momento y ponerte los pelos de punta. La combinación era inquietante. Mientras uno estaba visible, la voz del otro resonaba en tu cabeza. Muchos fans piensan que esto no fue casualidad, que Larson quería que sintiéramos que todo en la serie estaba conectado, que había conspiraciones ocultas y engaños que se filtraban en cada escena. No era solo un detalle de producción, era parte de la atmósfera de misterio que envolvía a Galáctica. Número 8. El ritmo de filmación de Galáctica era una locura absoluta. No era que los actores fueran desorganizados o que la producción fuera caótica por gusto, sino que la maquinaria de crear un episodio semanal estaba al límite. Los guiones no siempre estaban listos cuando comenzaban a grabar, y las escenas tenían que filmarse sí o sí. La solución, ingeniosa y un poco improvisada. Tarjetas con los diálogos escondidas estratégicamente por el set. Los actores tenían que leerlas sin que se notara, como si fueran telepáticas o como si el conocimiento de sus líneas viniera de su memoria interna. Esto explica algunos momentos extraños en pantalla, pausas raras, miradas que duraban un poquito más de lo normal, actuaciones que a veces parecían rígidas o meditadas. Pero lejos de arruinar la serie, esas tarjetas reflejaban la creatividad y la dedicación que había detrás de cada episodio. Cada escena se convirtió en una pequeña hazaña de improvisación, donde todos tenían que estar concentrados, coordinados y listos para reaccionar en el momento. Para los fans, aunque no supieran la razón detrás de esas pausas, el resultado tenía un encanto particular, un toque casi artesanal, que le daba personalidad a la serie y hacía que la experiencia de verla fuera más especial, más humana. Número 7. Imagina esto. Estás viendo el piloto, introduciéndote en la historia por primera vez y sabes que el villano más recordado de toda la serie iba a morir. Así estaba planeado originalmente para Baltar. En la versión cinematográfica, los Cylons lo ejecutaban sin piedad, cerrando su historia desde el primer minuto sin posibilidad de redención ni de intriga futura. Pero cuando decidieron convertir la película en una serie semanal, alguien tomó una decisión crucial: mantenerlo vivo. Ese cambio fue un golpe maestro. Baltar no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un enemigo recurrente, el contrapunto perfecto para los héroes y una pieza central de la narrativa de toda la temporada. Cada vez que aparecía, el público sabía que algo iba a pasar. Su presencia generaba tensión, incertidumbre y emoción. Sin ese cambio, la serie habría perdido uno de sus elementos más icónicos, un personaje cuya complejidad y moral ambigua atrapaba al espectador y hacía que cada enfrentamiento con los Cylons o los humanos tuviera un peso especial. Número 6. Antes de que la serie fuera la versión que todos conocemos, los Cylons tenían otra forma. No eran máquinas frías, sino alienígenas vivos con armaduras metálicas. En los primeros borradores, estos enemigos se veían impresionantes, aterradores y a la vez demasiado violentos para la audiencia joven de la televisión de los años 70. Un cambio de última hora decidió transformarlos en robots, eliminando la sangre y la amenaza biológica y convirtiéndolos en criaturas mecánicas y sin alma. Este giro redefinió por completo la esencia de los enemigos. Los Cylons pasaron de ser biológicos a fríos, calculadores y aterradores, un símbolo claro de cómo la tecnología podía volverse peligrosa cuando se salía de control. Además, la transformación permitió que la serie fuera más digerible para todos los públicos, manteniendo la amenaza pero sin cruzar líneas que pudieran asustar demasiado a los niños. Fue un ejemplo perfecto de cómo un cambio creativo de último minuto puede moldear el carácter y la identidad de una historia completa. Número 5. Cuando la acción se trasladaba a planetas con terrenos difíciles, la Galáctica no solo volaba en el espacio, descendía, recorría la superficie y se enfrentaba a todo tipo de obstáculos. Pero había un problema: no tenían presupuesto para crear vehículos futuristas desde cero. La solución fue brillante:
usar vehículos militares reales, como el Landram o el Snowroom, y transformarlos con pintura, luces y accesorios futuristas. El resultado era sorprendentemente convincente. Mezclaban lo real con lo imaginario, lo tangible con lo fantástico, creando un efecto visual que pocos notaban conscientemente, pero que hacía que la serie se sintiera más creíble. Los fans podían aceptar que esos vehículos existieran en un universo de ciencia ficción porque veían que estaban inspirados en algo real. Esta mezcla de realidad y fantasía añadía un toque curioso y fascinante a la estética de la serie, demostrando que, a veces, la creatividad y la imaginación pueden compensar cualquier limitación de presupuesto. Número 4. Aunque la Galáctica era sin duda la estrella de la flota, no estaba sola. La serie nos hablaba de otras naves importantes como Columbia, Acrópolis, Pacífica, Rykon o Triton, pero la mayoría nunca apareció en pantalla. Todo lo que sabíamos de ellas venía de diálogos, informes de misión o referencias en los guiones. Para un espectador esto podía parecer un detalle menor, pero en realidad era un truco narrativo brillante. Hacía que el universo de la serie se sintiera inmenso, mucho más grande de lo que la cámara podía mostrar. Cada mención creaba la sensación de que había una guerra galáctica en curso, con flotas enteras combatiendo lejos de los protagonistas, y eso le daba un realismo increíble al conflicto. Era como mirar un océano. No veías todos los barcos, pero sabías que estaban ahí, navegando y luchando en silencio, y eso añadía misterio y tensión a cada episodio. Número 3. Mattel no se conformó con vender figuras de acción y naves. Quería que los fans pudieran llevar la aventura de Galáctica a sus manos, así que lanzó un juego LED portátil que se convirtió en una joya de la época. Controlabas un Viper y disparabas a los Cylons, que aparecían como luces rojas en la pantalla. Era un concepto simple, pero increíblemente adictivo, y para finales de los años 70 y principios de los 80, totalmente revolucionario. El juego hacía que los niños pudieran recrear batallas espaciales mientras esperaban que llegara el próximo episodio en televisión. El merchandising, en conjunto con las figuras y juguetes, generó millones de dólares adicionales y amplió el alcance de la serie. No se trataba solo de ver televisión. Galáctica se convirtió en un fenómeno completo que mezclaba entretenimiento, coleccionismo e interacción interactiva. Cada partida con el juego LED permitía que la historia se sintiera más viva, como si el universo de la serie se extendiera más allá de la pantalla y llegara directamente a tus manos. Número 2. Los Cylons no eran simples robots sin cerebro. Su estructura era compleja y casi militar. Había centuriones de base, centuriones de mando dorados, Cylons IIL como Lucifer y en la cima el Imperious Leader. Esta jerarquía le daba sentido a cada enfrentamiento. Los ataques no eran al azar. Cada misión tenía estrategia, objetivos claros y niveles de autoridad. Los enemigos parecían inteligentes y organizados, y eso obligaba a los héroes a planear cuidadosamente cada movimiento. Este detalle añadía tensión y credibilidad. Sabías que no era solo un grupo de máquinas disparando sin pensar. Había coordinación, liderazgo y planificación detrás de cada ataque. Esa organización sutil enriquecía la narrativa y hacía que la guerra galáctica se sintiera más real y peligrosa, como si el conflicto que veías en pantalla fuera solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Número 1. Y ojo aquí, aunque la serie original tuvo apenas 24 episodios, su legado fue enorme. Esa primera temporada sembró la semilla de un universo que se expandió con spin-offs, cómics, novelas, juguetes y un exitoso reboot en los años 2000. Lo que parecía un proyecto fugaz terminó convirtiéndose en un referente de la ciencia ficción. Esa pequeña serie mostró que incluso un año de episodios puede marcar generaciones. Los fans todavía recuerdan las naves, los villanos y los secretos como si fueran parte de su propia historia. Cada elemento del universo de Galáctica, desde los nombres de las flotas hasta los detalles de la jerarquía de los Cylons o los juguetes portátiles, contribuyó a crear un mundo vivo, lleno de aventuras y posibilidades infinitas. La serie demostró que a veces 24 episodios son suficientes para construir un legado que dura décadas. Galáctica no fue solo una serie de ciencia ficción,
Fue un universo lleno de naves, villanos memorables, héroes complejos y secretos que aún hoy fascinan. Desde los Cylons mecánicos hasta los misterios de Baltar, cada episodio estaba lleno de detalles, curiosidades y decisiones que marcaron la televisión para siempre. La mezcla de aventura, filosofía y creatividad dejó un legado que sigue vivo en cómics, juguetes y reboots. Si te apasiona explorar estos secretos y descubrir más historias detrás de tus series favoritas, suscríbete ahora y acompáñanos en cada viaje por la galaxia y más allá.